Bueno, buenos días a todos. Gracias por unirse a una sesión más del Comité de Legalidad y Estado de Derecho. A todos los participantes se los agradezco. Por supuesto, a mis colegas de Guadalajara y de Monterrey. Quisimos hacer este ejercicio para no dejar de lado, me parece en este momento tan relevante, este análisis respecto de las actividades esenciales y cómo lo están viendo los diferentes, las diferentes áreas de las empresas, los jurídicos, el área de relaciones con gobierno, y por eso el análisis de las tres ciudades en este momento. Yo trataré de dar un panorama general de qué es lo que está sucediendo, cuál es la información que tenemos, y mis colegas hablarán específicamente de lo que ven ellos también y, por supuesto, de lo que ven en sus ciudades. Agradezco una vez más a AmCham por facilitarnos estos espacios y seguir trabajando como si nada estuviera sucediendo. A la siguiente lámina, por favor. El Consejo de Salubridad General emitió la emergencia sanitaria por fuerza mayor, y eso impone o nos lleva a medidas restrictivas con implicaciones económicas y laborales. Como hemos estado viendo, el debate entre lo económico y lo sanitario es lo que tiene un poco al gobierno entre la espada y la pared. Ahorita se le está dando mucho más valor a la parte sanitaria. La parte sanitaria es la que está dictando todas las medidas necesarias y es, yo les diría, la máxima autoridad en la materia, incluso por encima de los temas económicos. ¿Qué significa esta suspensión temporal de actividades en el sector público, social y privado que involucren la concentración física? Pues ya hemos visto las diferentes medidas de sana distancia y que algunas de las industrias pueden seguir laborando a partir de ser consideradas como esenciales y que para la atención de las personas, los elementos básicos de las personas y los temas sanitarios tienen que seguir laborando. Y por eso se señaló que hay ciertas actividades esenciales. La gran problemática que nosotros hemos visto aquí desde que se decretó es la falta de claridad de qué significa las que ustedes están viendo ahorita en la pantalla: farmacéutica, manufactura de insumos, industria de alimentos químicos, producción agrícola, servicios financieros, telecom. La gran pregunta siempre ha sido, ¿abarca toda la cadena? ¿Abarca solamente la definición del alimento en la mesa del mexicano? Los energéticos, solo la gasolina, el transporte abarca más cosas, no abarca más cosas, la parte mecánica. Hay muchas dudas respecto de qué son las actividades esenciales y qué no. Trataremos de irlas aclarando a lo largo de esta reunión. La siguiente, por favor. El 16 de abril se amplían las medidas de aislamiento social. La Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende hasta el 30 de mayo, ¿no? Y empiezan ya a dividir en el gobierno la regionalización de las medidas de mitigación, segmentación de la movilidad. En los municipios de muy baja o nula transmisión, las medidas de sana distancia permanecerán hasta el 17 de mayo. Y se prevé que entre el 8 o 10 de mayo el mayor número de contagios y el pico, vamos a decir, en nuestro país. Recordemos que México va de alguna manera 2 o 3 semanas por detrás del mundo. No sabemos exactamente por qué. Sin embargo, pues así es como está ahorita planeada este tema. El fin de la epidemia hacia el 25 de junio. Sin embargo, no hay fecha programada para entrar a la fase 3. Nos dicen que hay ciudades y hay estados que se están atendiendo o se van a atender como fase 3 sin que entremos a una dispersión nacional aún en este tema. Adelante. En este contexto, ¿qué autoridad es la facultad para tomar decisiones? Ha habido mucho debate respecto de si Secretaría del Trabajo, respecto de si la Secretaría de Economía puede hacer algo respecto, Relaciones Exteriores. Finalmente, por disposición constitucional, la máxima autoridad en la toma de decisiones es el Consejo de Salubridad General. Incluso es quien dispone de los recursos para efectos de atacar esta contingencia. Entonces, para que no haya duda, quienes emiten y quienes mandan
en este tema es el Consejo de Salubridad General. Finalmente, les digo, ha habido mucho debate, mucha discusión, lo hemos visto en diferentes sectores, cómo ha habido algunas secretarías que han salido a interpretar los decretos emitidos por el Consejo y no se les ha permitido porque otra vez la gran conclusión es el Consejo es la gran autoridad. Adelante. ¿Cuáles son las posibles sanciones para operar si no eres una actividad esencial? Pues va desde la multa hasta el arresto por 36 horas, ¿no? Al cierre definitivo, la clausura y, bueno, la complejidad que se tiene a partir de ser clausurado oficialmente es que no tienes los medios de defensa tradicionales que pudieras llegar a tener porque muchos de los tribunales y acceso a la justicia está ahorita cerrado, no están queriendo recibir demandas de amparo, al menos que sea algo pues, verdaderamente importante, urgente, y entonces también la autoridad judicial no te está dando el espacio para poderte defender ante una arbitrariedad de que te cierren bajo la interpretación de que eres o no eres esencial en este momento. Adelante. ¿Cuál es el escenario ante la llegada de la fase 3? Estábamos hablando de la dispersión nacional, brotes regionales, miles de casos, que ya estamos por encima de los 8,000, y una saturación sanitaria, que esa es la gran preocupación, que no tenga suficientes camas para atender a la cantidad de enfermos. Insisto, ante la falta de claridad de qué significa en concreto una fase 3, nosotros lo que hemos visto y comparado con otros países es, pues se amplía la jornada, nuevas obligaciones sanitarias, medidas de excepción, tratando de controlar algunos precios o insumos, que lo hemos visto el Congreso tratando de meterse en eso, eh, la actualización de las actividades esenciales más hacia acotarlas que hacia abrirlas, la restricción de la movilidad, los gobiernos estatales hemos visto eh, cómo se han ido adelantando a la federación y han acotado mucho más el tema de uso de cubrebocas, la movilidad, la prohibición de ciertas cosas, incluso las leyes secas, etcétera, etcétera. Incremento de inspecciones, lista de productos de primera necesidad, límites en importación y exportación a productos esenciales, ¿no? Adelante. Bueno, mapa de medidas similares en fase 3 en América, lo estamos viendo, ¿no? Estados Unidos en fase 2 pues, señaló la cuarentena, cierre parcial de fronteras, restricción a ciertas exportaciones. Vimos la ley de producción de defensa que no le permitía o obligaba a ciertas empresas a mantener o incluso a traer los insumos que estaba produciendo en otros lados a Estados Unidos. Y estas cosas pues sí tienen un alto impacto económico, ¿no? Les decía la cuarentena generalizada, suspensión de algunas garantías, toque de queda. Si ustedes ven el mapa, bueno, pues hay de todo lo que se ha hecho, incluso había países con acciones ridículas de un día circulan las mujeres y otro día circulan los hombres. Eh, México no está ahí, insisto, creo que el presidente y el gobierno están en un debate de las garantías individuales de las personas, la libertad, la parte económica. México no había estado haciendo las cosas bien en el tema económico y ahora con esta pandemia pues se observa y más bien se destacan los errores en ese momento y bueno, por eso también creo que quieren salir lo más rápido posible del tema de la cuarentena y tener la economía detenida. Pero aquí unos ejemplos. Adelante. Las acciones de los gobiernos locales, les comentaba, es relevante porque si bien la autoridad máxima es la federación, estamos viendo que algunos estados están caminando mucho más rápido que la federación tratando de proteger a la ciudadanía. Y eso ha hecho que pues, muchos de ellos, insisto, caminen hacia la restricción de bebidas alcohólicas, el uso de cubrebocas, decretos de estado de emergencia, declaratorias propias de actividades esenciales. Entonces tienes los estados que dicen, yo voy a hacer lo que la federación señale, y otros dicen, pues además de lo que está haciendo la federación, en mi estado vamos a hacer esto y esto y esto, incluso vamos a cerrar a todas las actividades esenciales y caso por caso los vamos a ir abriendo. Esa es la complejidad que estamos viendo en los tres niveles de gobierno
nivel federal, nivel estatal, incluso algunos a nivel municipal. Por eso hay poca claridad respecto de estos temas. Pero los gobiernos locales están siendo pues, muy relevantes porque si bien el Consejo es la máxima autoridad, insisto, hay una disputa en muchos lados entre la Federación y los estados respecto de las medidas, los números y todo cómo se está tratando la pandemia. Adelante, por favor. Reiterar esta parte, ¿no? Había confusión de quién toma decisiones, la máxima autoridad es el Consejo, implementan y ejecutan la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en muchos casos los estados ejercen su propia estrategia, poca claridad en los escenarios, habrá más restricciones en la fase 3, vacíos respecto a que toda la cadena de esenciales está contemplada, y los estados toman sus propias medidas, ¿no? Esas son algunas de las grandes conclusiones que nosotros tenemos en este análisis y en esta fase relacionada con la pandemia. Es curioso cómo el subsecretario sale a decir, es clara la lista, son claras las medidas, y en realidad, pues es todo lo contrario. Lo único que tenemos con claridad es que la autoridad máxima es el Consejo, pero todo lo demás hay poca claridad en los escenarios, los estados tomando sus propias medidas y grandes vacíos de autoridad y, por supuesto, de claridad en la cadena de esenciales. Esas son las conclusiones y como algunas recomendaciones, perdón que lo sea un poco más rápido porque no sé cuánto tiempo tenemos, como recomendaciones en la última lámina, hacia todos los que están aquí arriba, si se está en el supuesto de actividades no esenciales, los gobiernos validan y notifican a la representación federal y van y clausuran, ¿no? Si no estás ahí y sigues operando, pues te vas a topar con que es probable que te cierren y te sancionen, como lo dijimos hacia adelante. El gran reto es si no se tiene claridad respecto de si estás o no estás, ¿no? Si eres parte de la cadena de los esenciales, tú pensarías que hay un argumento para estar abierto. Nosotros lo que hemos sugerido es hagamos el argumento, si se vale hacer el argumento. Hay que construir un caso sólido, hay que justificar, hay que señalar que formamos parte de la proveeduría esencial, que se tienen contratos con gobiernos, que se tiene un vínculo con Estados Unidos. Se ha hecho un esfuerzo importante por parte del AmCham para que México homologue las listas, homologue su lista con la lista famosa de CISA. Y bueno, eso no se ha logrado. Sin embargo, me queda claro que Estados Unidos sigue empujando para eso. La declaración del presidente Trump ayer de que si se interrumpe la proveeduría, sobre todo en la parte automotriz, eso no va a gustar. Y por eso, si estás en un área gris, hay que armar el caso lo más claro posible. Si se tiene claridad de ser una actividad esencial, pues tienes que cumplir de manera estricta con las medidas y las recomendaciones sanitarias. Hay empresas que, aún siendo esenciales, no están cumpliendo con esta parte y eso es importante. Hay que estrechar la comunicación con los trabajadores en la planta. Estamos viendo que los principales brotes y problemáticas están saliendo porque los empleados se están quejando. Muchos de ellos dicen tener miedo de seguir a trabajar, de seguir yendo a trabajar y regresar a sus casas a contaminar a sus familias, ¿no? Conocer los procedimientos en caso de inspección, comunicar a gobiernos y autoridades sobre las medidas adoptadas e identificar las autoridades estatales regulatorias o por lo menos las que están involucrando y tomando decisiones al respecto. Eso por mi lado es lo que yo les quería presentar. Cómo estamos viendo desde lo federal y un poco desde lo estatal las diferentes medidas, conclusiones y algunas recomendaciones que les damos a los que están en la llamada. Eso es de mi parte. Muchas gracias. Rodrigo, no sé si quieres iniciar con tu presentación. Bueno, como comentaba Gustavo, en los estados también ha habido medidas importantes que se han tomado y quisiera explicar, no sé, mucho tiempo, pero un poco lo que ha hecho Nuevo León, que consideramos pues tomó algunas medidas de manera temprana, como es, por ejemplo, al comienzo de toda esta declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, empieza a actuar, comienza a tomar acciones. El 19 de marzo se publica en el periódico oficial del Estado un acuerdo para suspender procedimientos administrativos.
y se suspenden los trabajos o servicios en casinos, cines, bares, cantinas, teatros y otros centros que impliquen aglomeración. Como recordarán algunas personas aquí en Nuevo León, empiezan las universidades a también cancelar sus clases presenciales. Esto empiezan a tomar a las universidades esta medida desde el 13 de, algunas el 13 de marzo, otras el 17, y pues posteriormente, por acuerdo del 23 de marzo, se suspenden también la prestación de servicios notariales y labores de independencia y entidades de la Administración Pública del Estado. Quiero ser muy claro en cuanto a las fechas y toda esta discusión sobre, porque al final el título de la presentación es ¿puedo seguir operando? Es bien claro, es bien importante tener claridad sobre las fechas de los acuerdos que se han publicado desde el 24 de marzo por parte del gobierno federal, como también los que se han estado publicando en Nuevo León, y para darles en este sentido una perspectiva, ya cuando el gobierno del estado decide estas medidas, toma estas medidas, al día siguiente es cuando empieza el primer acuerdo por parte de del gobierno federal respecto al tema. Siguiente, por favor. Ahí, si ustedes tienen interés, en la página del gobierno del estado hay una liga donde pueden encontrar toda la compilación regulatoria, que como les digo es importante tenerla en mente para todo este análisis. Siguiente, por favor. Y cabe destacar que el 15 de abril se publica en el estado, en el periódico oficial del estado, un acuerdo similar al que se publica el 31 de marzo en el diario oficial de la Federación, en donde el gobierno del estado establece ciertas acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, al igual que lo hace el gobierno federal. Las primeras partes, y aquí voy a leerlo muy brevemente, las primeras partes son parecidas, son similares a las que están en el acuerdo del 31 de marzo, pero creemos que hay también aquí hay un área de posible confusión que pues bueno, se incluye en el inciso C del acuerdo que estoy mencionando como actividades esenciales, bueno, dentro de lo que se refiere a sectores fundamentales de la economía, actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Si han estado siguiendo los acuerdos federales, el 6 de abril se emite uno por parte de la Secretaría de Salud donde clarifica qué significa esto de actividades cuya suspensión puedan tener efectos irreversibles para su continuación, enfocándose en la industria del acero, del vidrio y del concreto. Entonces, este acuerdo, este decreto reciente del periódico oficial del Estado, pues no hace esa aclaración. Y luego también dice, para el tema que bien decía Gustavo, que ha causado mucha confusión, sobre la cadena de valor, dice también el acuerdo, y aquellas que proveen insumos o brinden servicios para que dichas actividades se realicen adecuadamente, en el entendido de que en estos últimos supuestos deberán acreditar fehacientemente esta circunstancia. Entonces, esto no estaba en el acuerdo federal y bueno, dentro de las problemáticas que podríamos pensar dentro de las inspecciones que se llevan a cabo por las autoridades federales y estatales es pues cuál va a ser el criterio, ¿verdad? Si las empresas que están en la cadena de valor van a ser consideradas o no, pues porque aquí se está refiriendo en el criterio del gobierno del Estado. Se observan también de manera obligatoria otras medidas que en atención a lo que se comentaba, podría ser que en algunas de estas van más allá de los acuerdos federales. Siguiente, por favor. Como es el caso, dice, no se deben realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, debiendo cuidar la sana distancia de 1.5 metros. Aquí ya empieza a hablar de la distancia, que significa la distancia que representa esta medida. Lavado de manos frecuente, etiqueta respiratoria para estornudar o toser, saludo a distancia, que esto es de cierta forma también lo han incluido otros acuerdos. Filtros, siguiente por favor, también se establecen filtros en las entradas y salidas de los centros de trabajo, establecimientos, y en caso de los supermercados se limitará
se limitará la entrada a los mismos a una persona por familia, porque puedan tener medicamentos para sanitizar el calzado. Y pues habla también de la limpieza frecuente y del transporte público y de pasajeros, filtros en los centrales de autobús y aeropuertos. Entonces, con independencia de todas las demás medidas que se puedan tomar o que hayan tomado ya los municipios en el estado, definitivamente el gobierno del estado trata de ir un poco más allá, siendo más específico en las medidas. Siguiente, por favor. También en este mismo publicación se exhorta al resguardo domiciliario, se incluye también la situación de las personas mayores de 65 años con algunos padecimientos o enfermedades, obligatorio el uso de cubrebocas de tela en espacios interiores y exteriores. Aquí en Nuevo León sí se está incluyendo esta medida. Se prohíbe a la población realizar viajes o actividades de esparcimiento externas al domicilio. Y bueno, algunas más que aquí, siguiente por favor, se prohíbe a la población, bueno, los viajes que ya lo he mencionado. Siguiente por favor. Una vez, y luego, pues se extiende hasta el 30 de abril, entre otras cosas, la vigencia de las medidas que se habían tomado el 19 de marzo respecto a estos centros, casinos, cines, bares, etcétera, donde hay aglomeración. Entonces, quiero destacar que el secretario Roberto Rusildi, el secretario de Economía y Trabajo en el Estado, ha sido muy abierto en comunicar con las empresas, con diferentes cámaras, incluyendo la nuestra. Tuvimos un webinar recientemente con él. Ha sido muy abierto en tratar de explicar lo que para el Estado son las actividades esenciales, lo que los inspectores van a hacer, van a ver. Y bueno, también platicó sobre qué medidas adicionales se podrían tomar en caso de entrar en una fase 3. Él comentaba, sin que esto sea obviamente ya algo decidido, pero podría haber un cierre más estricto con respecto a las empresas, filtros en las calles para evitar circulación o tránsito que no esté justificado, y cierre de carreteras para evitar el tránsito entre los estados. Y bueno, ha hablado también sobre la posibilidad, una vez que pase toda esta situación, de que el Estado emita ciertos lineamientos oficiales para el regreso a las actividades. Posiblemente, él comentaba una especie de manual de mejores prácticas de control sanitario como una condicionante para realizar las actividades. Y de hecho esto está referido en el acuerdo, en la publicación también que se hizo en el Estado. Entonces, volviendo a la situación que comentábamos sobre las inspecciones, y a reserva de ver cómo se desarrollan las cosas esta semana, una de las grandes dudas que tenemos es cómo va a darse esa coordinación entre el Estado y la Federación, y sobre todo a la luz de esta publicación que les acabo de comentar, donde se incluyen también aparentemente pues, los proveedores de insumos, cómo van a tomar los criterios junto con los inspectores federales. Entonces, pues eso es algo que tendremos que estar observando. Y bueno, también dentro de las recomendaciones, brevemente mencionar seguramente muchas empresas que están seguras o que han hecho el análisis de que son, desarrollan actividades esenciales. Pues bueno, comentarles de manera muy breve qué documentación o qué cosas tendría yo para prepararme. Pues definitivamente todas aquellas, toda información relevante para una inspección de carácter de una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como puede ser tener pues a la mano todo. Y pareciera muy obvio, pero dependiendo de cuántas plantas se tienen, probablemente la gente en estas plantas, los responsables no lo podrían tener, pero nombre, razón social, nombre comercial, acta constitutiva, cuál es su actividad económica de acuerdo con el CIAN, que es el Sistema de Clasificación Industrial. En fin, información general, cuál es su prima de riesgo, clase y prima de riesgo, su registro federal de contribuyentes. Y luego tener, para poder demostrar que es una actividad esencial, pues todos los documentos que así lo puedan demostrar, como pueden ser,
descripción de sus productos, especificaciones, en qué mercados participan, el proceso de producción, en fin, toda la información, cómo es que estos productos terminan en el mercado, en fin, todas estas cosas relacionadas con la fabricación va a ser muy importante tener alguna especie de expediente de protección, por así mencionarlo. Y bueno, finalmente, muy importante las empresas que así lo consideren, que consideran que tienen actividades esenciales, todo lo que son los mecanismos para comprobar que están cumpliendo con las medidas de prevención dictadas por el gobierno, en particular la Secretaría de Salud. Y bueno, pues tener toda esta evidencia va a ser muy importante para que en caso de una inspección pues se desarrolle de manera exitosa. Hasta aquí mi presentación. Gracias. Fernando, te damos la palabra. Gracias, buenos días. Yo quiero comentarles qué está pasando en nuestro estado, en Jalisco. Ya han hecho una remembranza de fechas y actividades que han venido sucediendo en la República. Y bueno, pues en el caso de Jalisco, empezamos nosotros con un programa, una situación de alejamiento y resguardo domiciliario, en donde, en primer término, las universidades en el estado empezaron antes del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua a realizar sus clases en línea. Fue una ventaja muy importante para la Universidad de Guadalajara y otras universidades que existen en esta ciudad, el poder hacer este tipo de clase en línea, y con eso a la gran oferta universitaria que se tiene en la plaza, mandarla a su domicilio y evitar la posibilidad de contagios. A la par de esto, ya entrando en el periodo vacacional, en las salidas hacia los lugares vacacionales y entradas de los propios municipios vacacionales, se establecieron cercos sanitarios con la idea de delimitar el ingreso de las personas que no tenían que hacer algo en ese lugar y regresarlos a sus lugares de origen, precisamente para evitar que un contagio se llevara de un lugar a otro. De tal forma que los viajes también fue un tema que se restringió en este periodo. Ahora que termina el periodo de las vacaciones, esos cercos sanitarios se traen a las entradas de la ciudad para poder verificar que en efecto se esté llevando a cabo el cuidado necesario por las personas que entran y salen de nuestra ciudad. Adicionalmente, en el tema primordial de este webinar, ¿qué viene pasando con los comercios y con las empresas que están establecidas en nuestro estado? Bien, pues hay un régimen muy estricto en cuanto a que cierren sus puertas. Incluso ayer domingo se publicó en el Diario Oficial del Estado de Jalisco un nuevo acuerdo del gobernador donde delimita una serie de circunstancias muy específicas. En efecto, no estamos ajenos a lo que han comentado mis compañeros de Ciudad de México y de Monterrey. La calidad o la claridad de lo que debe y lo que no debe de hacerse no es el más óptimo. Sin embargo, tratando de tener una sana interpretación, creo que se pueden llegar a conclusiones interesantes. Esas conclusiones nos llevan a retomar los temas de lo que son las actividades esenciales
que ya se han mencionado, que incluso Gustavo nos hizo el favor de proyectarlas, y respondiendo de alguna manera a la inquietud de las partes de la cadena que pueden hacerse o no, existe por ahí un decreto que se publicó el 6 de abril en el Diario Oficial de la Federación, donde se señala que se puede consultar a la Secretaría de Economía para establecer algunos aspectos sobre cómo estar en aptitud o no de abrir, si estás dentro de las actividades esenciales y qué parte de la cadena realizas. Se tiene que mandar un correo a economia@economia.gov.mx y ahí practicar la consulta, y parece ser que la respuesta es más o menos eficiente. Lo que he visto que han hecho en otros estados, al igual que lo sugiero para nuestro estado, es consultar a las actividades, a las agencias sanitarias de cada estado o su equivalente, Protección Civil, precisamente para establecer una confirmación de criterio, sobre todo en grandes empresas, porque creo que es mucho más sencillo realizar las actividades que pudiéramos considerar como indispensables en los lugares donde no hay una gran conglomeración de personas. Como lo comentaba Rodrigo, en el tema de las notarías. Aquí en Jalisco el tema de las notarías es una actividad esencial, están abiertas, están funcionando, se guardan las medidas de sana distancia y no hay ningún problema con su funcionamiento óptimo. Igual circunstancia sucede con el caso de los despachos jurídicos. No hay un problema para que operen en tanto se observen las medidas de sana distancia. Y así las mismas actividades que ya se han mencionado, en tanto se guarden las circunstancias adecuadas. Llama mi atención que en el caso de Monterrey establecieron 65 años para los adultos mayores. En el caso de nuestro estado, hablaron en este decreto, en este acuerdo, se habla de 60 años. Gente mayor de 60 años se pide una cuestión que a mí se me hizo muy interesante. El resguardo domiciliario corresponsable. ¿Qué puede implicar esto? Que hay aquí una corresponsabilidad entre la persona que quiere o tiene que cumplir esta disposición y la misma sociedad. Es decir, no hay una obligatoriedad, no está arrestado, no está arraigado al domicilio. Un consejero tapatío nos preguntaba esto ayer en un chat que tenemos de American Chamber, y era le comentaba, mañana lo vamos a retomar, y en respuesta a su inquietud es lo que le diría: yo considero que no estás arrestado o arraigado o sujeto a quedarte en tu domicilio, pero es una corresponsabilidad con tu salud, con la salud de los demás y de tu propia familia, por supuesto, el que arriesgues al salir y no llevar a cabo esta cuarentena. Entonces quedará en tus manos saber si lo realizas o no. Sin embargo, lo que no puedes omitir es cumplir con lo que la misma autoridad ya decretó. El uso de cualquier espacio público tiene que ser en Jalisco, a partir de hoy, 20 de abril, con cubrebocas. No se podrá utilizar el transporte público si no se tiene cubrebocas. No se podrá estar en la calle si no existe el uso del cubrebocas. No se podrá asistir a ningún lugar fuera de casa, vamos, para ser muy claro, muy pragmático, si no tenemos el uso del cubrebocas. ¿Qué va a pasar si lo hacemos, si infringimos esta norma? El mismo acuerdo lo está señalando. Van a poder amonestarnos, van a poder llegar incluso a realizar
un apercibimiento, pero también un arresto en las, por parte del gobierno, un arresto administrativo, un arresto hasta de 36 horas en las cárceles municipales. Entonces, tenemos que, en efecto, vamos a contar, o la autoridad va a contar con unos dientes muy específicos para poder hacer cumplir sus determinaciones. La misma ley de salud establece que se puede hacer uso de la fuerza pública y precisamente a través de ella es que el decreto prevé realizar este tipo de circunstancias. Probablemente no sea la mejor redacción o lo más claro posible, pero considero que en tema de corresponsabilidad es muy eficiente el actuar de nuestro gobierno estatal y particularmente lo que se publica ayer en el Diario Oficial del Estado, buscando precisamente que en una corresponsabilidad hagamos cada quien conciencia de lo propio y podamos entonces verificar la actividad económica como mejor corresponda. Como saben, también aquí en Jalisco, aeropuertos, centrales camioneras, terminales aeroportuarias y de buques están con unas restricciones importantes. Esa es otra de las circunstancias que también tenemos. Consecuentemente, yo les recomendaría a nuestros agremiados que si se consideran dentro de las actividades que están marcadas como esenciales y tienen alguna duda al respecto si dentro de su cadena o parte del sector productivo está su actividad específica, que traten de hacer una consulta a la agencia de salud que corresponda al municipio en el que se encuentran para que les confirme el criterio. Los ayuntamientos están siendo muy puntuales en esta circunstancia. En particular en Jalisco, el cumplimiento del acuerdo que salió ayer en el Diario Oficial del Estado, si bien lo emite el ciudadano gobernador, le corresponderá de manera conjunta al gobierno del Estado con los gobiernos municipales, de tal forma que a la par de que nuestro gobernador ha emitido un mensaje, varios de los ediles de los principales lugares, de los principales municipios de nuestro estado, han hecho su publicación correspondiente también. Entonces, el apoyo municipio-estado estará abierto para resolver estas dudas que pudieran imperar y ayudar a que exista esa confirmación de criterio para que no sean sorprendidos y que no encuentren una problemática a su actividad. Y como dije, la sanción está publicada, está establecida, puede ser un apercibimiento, puede ser una amonestación, pero también puede ser el arresto dependiendo de lo que se presente. Y ojo con esto, mucha gente en ocasiones considera que son medidas que son secuenciales. Primero me amonestas, luego me percibes y si reincido me arrestas. La Corte se ha definido claramente en ese sentido y no hay una consecutividad en las sanciones. La autoridad que las está imponiendo es libre de determinar cuál de ellas es la que va a operar. Y ojo, la autoridad en este caso no es el policía municipal que va a ejecutar esa circunstancia. También para que no nos dejemos sorprender, ese policía municipal podrá, si decide hacer algo más que una amonestación o si decide llevarnos a
una instalación municipal. Ahí estará un juez municipal que nos tendrá que hacer la calificación de la sanción y nos tendrá que delimitar si es arresto, si es amonestación o si simple y sencillamente es un apercibimiento. Es decir, no está en manos de los propios policías. Se está estableciendo, conforme existe en nuestro estado, una estructura donde probablemente quien lo va a ver es el policía y probablemente quien tendrá que retirar a una de estas personas será el mismo policía, pero él lo tendrá que remitir a que un juez municipal establezca la sanción que va a corresponder. Es decir, no corresponde a ese servidor público que estaría señalándonos uniformado policía, sino corresponde a una autoridad superior a él y por lo tanto tendremos que agotar el acudir ante ese juez calificador para que realice la actividad necesaria. Bien, pues en general eso es lo que viene sucediendo hoy en Jalisco. Conforme ha sido hecho este acuerdo el día de ayer, está poniéndose en práctica hoy y pues con muchas expectativas y esperando que sea de una función específica. Creo que mi tiempo ha concluido y regreso el micrófono. Estoy a sus órdenes para cualquier cuestión y pregunta. Muchas gracias a los tres. Voy a dar lectura a algunas preguntas que nos han estado llegando. La mayoría va en el sentido de las empresas que son parte de la cadena de suministro de actividades que son consideradas esenciales. Preguntan que qué documentos de soporte se debe de tener para evidenciar que forman parte de estas cadenas de suministro de actividades esenciales. Si me permiten, Jorge y Rodrigo, otra vez un poco lo que ha sido claro es, o más bien, la falta de claridad respecto a los decretos, de no incluir todas las cadenas como están, es lo que nos mete en este problema y en estas dudas de si puedo seguir operando, si finalmente el producto último está llegando a la mesa del mexicano, a la casa del mexicano, ¿cómo no puedo yo operar? Incluso me adelanto porque vi otra pregunta ahí respecto de que en Estados Unidos eres esencial, ¿por qué no lo vas a hacer aquí en México también si tienes que mandar productos hacia allá? La forma en la que nosotros hacemos las recomendaciones que ponemos en el documento es anexar efectivamente toda la documentación que te permita justificar que tu producto es un producto necesario para la fabricación del producto esencial, ya sea cartas de clientes que lo están comprando, ya sea cartas de hospitales, ya sea cartas de contratos que tengas con el gobierno federal, incluso pedidos y cartas que tengas con alguna industria esencial en Estados Unidos, incluso contratos con el gobierno americano, ¿no? Que te permite decir, oye, si yo dejo de fabricar, voy a dejar de impactar, voy a impactar a la cadena esencial que está abierta aquí en México o que está abierta en Estados Unidos. Sin embargo, a rajatabla, te diría, la autoridad sanitaria es, tú no eres esencial, ¿me explico? Para este tema. Sin embargo, creo que hay formas de construir el caso, ¿no? Entonces, esa sería la sugerencia. Yo agregaría, Gustavo, lo que mencionaba, el buscar la confirmación de criterio. Yo creo que estamos en unos días muy álgidos, pero también muy rápidos. O sea, no es una circunstancia que vaya a perdurar como para poder establecer una circunstancia que lleve a demasiados días. Tiene que ser la respuesta de la autoridad inmediata, así como el actuar de la misma, porque estamos en un estado de emergencia, en un estado que no habíamos vivido, que no sabemos por lo mismo cómo actuar, pero a la vez de qué tendremos que hacernos de los elementos básicos indispensables. Nuestra licencia de funcionamiento, si es una gran empresa, seguramente tendrá sus dictámenes de protección civil donde dice los programas
o pasos que tienen que realizar y cómo para no tener una problemática. La gente, las grandes empresas tienen que tener una persona encargada exclusivamente de esa circunstancia, y esa persona tiene toda la mano derecha para acudir a los municipios y establecer de inmediato sus programas de realización que normalmente, de actividades que normalmente efectúan, y por lo tanto que de inmediato le den una constancia confirmando el propio municipio el criterio que efectivamente puede elaborar. E insisto, la facultad, en mi opinión, de manera muy importante, aunque también se le puede consultar a la Secretaría de Economía, pero la Secretaría de Economía no nos va a venir a clausurar. Quien nos va a venir a inspeccionar y a dar un problema va a ser el municipio. Entonces yo acudiría de inmediato al municipio, Agencia de Salubridad, Protección Civil o el equivalente con el que ese gerente de contacto con la autoridad tenga su actuar continuo, a que confirme los criterios y todos estemos tranquilos de que estamos trabajando de la forma adecuada. Yo quisiera agregar algo respecto a esta pregunta que hacen sobre qué documentación debo de tener. Primero que nada, un muy minucioso conocimiento de los acuerdos que se han publicado a nivel federal, lo que incluyen y lo que no incluyen. Eso para mí sería el primer paso, ¿no? En particular, las publicaciones del 24, del 27, 30, 31, 6 de abril y 8 de abril. Y entonces, como les comentaban, el problema y las preguntas naturalmente en muchas empresas es, yo estoy en la cadena de suministro. La realidad es que los acuerdos no son precisos al respecto. Y por ejemplo, en el caso del acuerdo, que es el que detona todas estas restricciones, suspensión, con más contundencia, el 31 de marzo, se habla de la participación en el abasto, servicios y proveeduría de las empresas en la rama médica. Entonces, ahí sí hablan de proveeduría, no así en las demás. Entonces, esto causa mucha confusión. ¿Qué criterios van a adoptar los inspectores? ¿Restrictivos o no? Como platicamos, en el gobierno de Nuevo León se está abriendo un poco la puerta con ese acuerdo publicado donde habla de los proveedores de insumos, pero pues nuevamente al final los acuerdos que se han publicado a nivel federal no incluyen esa parte. Entonces, pareciera que esto es una confusión total, pero pues realmente lo es. O sea, no hay una claridad. Y yo, conforme a las consultas o confirmaciones de criterio, lo único que comentaría es tener en cuenta a qué autoridad se le hace, porque los acuerdos son publicados por autoridades en lo particular. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, y entonces si yo voy con la Secretaría local a preguntarle si mi actividad es esencial o no, a lo mejor me dicen que sí, y al momento de una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que traigan otro criterio más restrictivo, podrían no tomarla en cuenta, porque es una autoridad distinta a la que ordenó la suspensión de actividades. Entonces, conocer los acuerdos muy bien, tener muy claro qué productos hace la empresa, estoy o no dentro de esas actividades esenciales, y después tener todos los documentos necesarios para poder mostrar en una inspección todo lo que estamos platicando. Sí, probablemente esto es muy obvio para alguien que tiene la administración de la empresa o el abogado de la empresa, que tiene toda esta información, pero no así a lo mejor para el gerente de la planta o el de recursos humanos en la planta, y dependiendo de cuántos centros de trabajo tengamos, pues va a ser más importante tener en todos estos lugares pues, la documentación preparada. Entonces, yo diría que tener la documentación lista que confirme su análisis va a ser muy importante. Y otra cosa también muy importante, cumplimiento con respecto al cumplimiento de las medidas. Muchas de las denuncias que se están recibiendo por parte de las autoridades vienen de los trabajadores.
En algunos de los estados se ha visto que pues los trabajadores que han hecho estas denuncias se sienten que están a lo mejor corriendo un riesgo innecesario. Entonces, en la medida que las empresas consideren que son actividades esenciales, tener un buen canal de comunicación con sus trabajadores, tener mucha claridad sobre las medidas que se están tomando, que cumplen con las disposiciones que se han dictado por las autoridades, porque esto va a ayudar a que el clima laboral sea distinto. Entonces, esa parte es muy importante. Y al final, lo que siempre comento con clientes, no perdamos de vista que la intención de estos acuerdos es prevenir que se siga una epidemia, que siga contagiándose gente. Entonces, todas las cosas que nosotros podamos hacer para evitarlo va a ser muy importante al momento de platicar con la autoridad. Eso es lo que podría comentar sobre esta pregunta. Perfecto, muchas gracias. Preguntan que se menciona que los inspectores están solicitando una autorización por parte de la Secretaría de Salud. Si ustedes saben si eso es cierto y de ser así, ¿cómo y con quién se obtiene? Es que nos lleva al tema de la confirmación de criterio que comentaba Jorge, que es muy válida y muy cierta. El problema es que no, no hay autoridad que esté respondiendo ahorita con claridad las solicitudes que tú haces, ¿me explico? A partir de las inspecciones que hacen en la parte sanitaria, efectivamente, ahí te emiten, en la inspección te dicen, esto fue, si eres esencial conforme al decreto de tal fecha, ¿no? Pero las solicitudes que se está haciendo vía las autoridades sanitarias, con la parte de Secretaría de Trabajo y Salud, no están teniendo la respuesta expedita que estamos buscando. Sin embargo, yo creo que sí hay que estarlo haciendo. Hay que estar presentando los escritos a Salud, Secretaría del Trabajo y Economía para que entre los tres emitan una confirmación de criterio en algún momento, ¿me explico? Y en especial para que al abogado que le corresponda defender o hacer algo por la empresa de la que estemos hablando, tenga los elementos previos que le van a permitir hacer algo. Es cierto que los tribunales están cerrados. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, vamos al 30 de abril, porque el 1 de mayo empieza un periodo vacacional que nos lleva por ahí del 11-12 de mayo y seguramente se van a homologar hasta el 30 de mayo como se ha venido ya manejando a nivel federal. Pero en este caso existen mecanismos para acudir y tratar de señalar algo. Efectivamente es muy difícil que ahorita reciban un juicio de amparo o reciban una demanda administrativa, pero existen guardias. O sea, es darle o ir sembrando el camino que el abogado que vaya a tener que hacer algo no llegue con las manos vacías, que ya traiga a su favor el hecho de que se intentó realizar por parte de la empresa los supuestos respectivos para evitar una contingencia problemática. Perfecto, muchas gracias. También preguntan sobre el tema del sector automotriz, si se prevé que se llegue a algún acuerdo, si se prevé que se reanuden operaciones. Hay mucha presión por parte de Estados Unidos para que eso suceda. Yo lo que les diría es que de las primeras industrias que podemos estar viendo abrirse es esa, pero esto lo estaremos viendo más hacia el 17 de mayo, ¿me explico? Si las cosas en salud van mejorando y se logra este famoso comentario de se aplanó la curva, y creo que va a ser una de las industrias que poco a poco van a ir abriendo en primera instancia por la presión que va a meter Estados Unidos para este tema, ¿no? Muy bien.
Jorge, nos preguntan si puedes volver a repetir el correo que nos proporcionaste de la Secretaría de Economía, uno que mencionaste hace. Sí, con gusto. Es economía.gov.mx. Y viene en el Diario Oficial de la Federación en un acuerdo de fecha 6 de abril de este año. Perfecto, muchas gracias. Por último, nos preguntan que si se aumentó la sana distancia hasta el 30 de mayo, si esto ya queda en el diario oficial o no es oficial. Yo creo que la pregunta es un poco No sé, mis vaga. colegas que han visto alguna publicación al respecto, no, todavía. Lo que sí comentar es que, bueno, nuevamente volviendo al tema de los acuerdos y todo el marco regulatorio, estar muy, muy pendientes de todo lo que se está publicando en este momento es muy importante, pero en particular sabemos que se extendió este plazo, pero todavía no se ha visto reflejado al menos a nivel federal. Así es, hay que esperar la publicación de los decretos, ¿no? Todavía no es oficial. Yo lo que también, había una pregunta relacionada con el tema de seguros. Los seguros son considerados, y algunos estados han destacado que el seguro es considerado esencial, y me parece que pues quien atiende el siniestro y tiene que ir a esa parte, por supuesto que es considerado como esencial, ¿no? Y en relación a la gran pregunta de si en Estados Unidos está abierta, tú puedes estar abierto acá, la respuesta concreta es no, si aquí no eres esencial, y por eso hay que justificarlo, ¿no? El área de aire acondicionado me parece que no está incluido, y bueno, nada más para no dejar algunas respuestas ahí en el aire. ¿Habrá toque de queda en México? Yo creo que no. Yo quisiera abundar con el tema de seguros. Yo creo que sí es una actividad, o sea, como servicio financiero, sí es una actividad esencial, porque el seguro responde a un riesgo contingente. Hoy, y yo he recibido solicitudes, pues, o peticiones de que contrate un seguro, y se me hace de lo más razonable, donde dicen, oye, no estás enfermo, pero te puedes enfermar mañana. Hoy te puedo asegurar. Y bueno, pues esto aplica también para el coronavirus. A lo mejor podría darse un periodo de espera de 15 días, que es lo que se conoce, pero podría ser muy necesario e importante. Entonces, creo que sí están en el mismo supuesto de que es una actividad que debe de estar abierta, al margen de lo que comenta Gustavo, de que si existe un choque, un accidente, un incendio, o lo que sea de los riesgos que se estén cubriendo, pues entonces se tienen que atender. Son de las cosas que no pueden dejarse para después. Sí, de acuerdo. Y yo, en el tema del toque de queda, yo creo que el gobierno federal no va a declarar una cosa de ese tipo, pero sí hay que estar muy atento a la restricción de movilidad que hagan los estados, ¿no? Los estados sí, insisto, van adelante del gobierno federal. El gobierno de Jalisco ha sido mucho más agresivo, y algunos presidentes municipales todavía más agresivos, ¿no? Entonces hay que estar atentos de eso. Yo contribuiría también en la respuesta a Gustavo y Rodrigo. Pienso igual que tú, no creo que se llegue a dar un toque de queda, pero sí, como lo dijo nuestro gobernador en el estado de Jalisco, de manera corresponsable, limitar la salida de casa, y si vas a salir, hacerlo con el cubrebocas, y si vas a hacer algo que sea, si vas a pasear al perro, un solo miembro de la familia. Si vas de compras, un solo miembro de la familia. O sea, la actividad que vayas a realizar que corresponda a que va una persona de la familia, no van de paseo, no van de chorcha, como decimos por acá, sino que van a realizar la actividad que necesitan y regresan. Y la corresponsabilidad aquí creo que va a ser sumamente trascendente. Yo vi que en Monterrey estaban las patrullas, al igual que aquí en Guadalajara, con altavoces, invitando a que las gentes, en el centro de la ciudad, perdón, invitando a que la gente se resguardara, se fuera a su casa. Bueno, ya no va a ser una invitación. En el caso de Jalisco, ya va a decir, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No tienes nada que hacer? Pues o te subo a la patrulla o te vas a tu casa. Y
Y creo que eso no es, por supuesto, un toque de queda, no es, por supuesto, una violación de derechos humanos, y menos el conflicto que existe de corresponsabilidad que he venido hablando. Gracias. Yo no sé si Rodrigo va a comentar algo más, pero quisiera comentar un tema importante para la audiencia. Ahorita en este momento, y reforzando el comentario de Jorge, la valoración de las autoridades en todos los niveles, y es importante transmitirlo a sus empresas, es la salud de los mexicanos. El argumento económico no está siendo el argumento de peso en este momento, ¿me explico? Entonces, sí hay que transmitirle al corporativo que, al igual de como están tomando medidas en otros países, México no es la excepción y no va a ser la excepción en términos de apretar y de no dejar a ciertas industrias que, por más tiempo lleven aquí en México invirtiendo, metiendo dinero, están priorizando la salud de los mexicanos. Y debo agregar que los políticos, desafortunadamente, se están dando cuenta de que si toman ese tipo de decisiones, sus réditos suben con la sociedad. Entonces, sumamos esos dos elementos y por eso habrá industrias que difícilmente van a poder operar bajo el argumento económico nada más, ¿no? Sí, pero como platicábamos, agregando lo que comentan, nuevamente, y a lo mejor desde una perspectiva muy, como abogados, pero el estar muy pendientes de las publicaciones va a ser muy importante. Por ejemplo, los acuerdos del 6 y el 8 de abril que se comentaban ahora son precisamente aclaratorios de lo que se había publicado el 31 de marzo. Entonces, probablemente sobre el tema automotriz, y concuerdo con lo que estaba comentando Gustavo, hay mucha presión por parte del gobierno de los Estados Unidos, de las mismas armadoras. Entonces, hay que estar atentos a todas las publicaciones. Con mucho gusto en este comité estaremos informando de novedades al respecto, pero eso va a ser muy, muy relevante para las decisiones que tomen las empresas. Entonces, pues, invitarlos a que estén muy pendientes del desarrollo de la normativa y también a nivel local. La otra cosa es estar muy cerca de sus cámaras de comercio, en esta cámara, si hay otras cámaras a las que pertenecen, estar muy bien organizados, con un buen flujo de información, y también estar muy pendientes del desarrollo de las inspecciones que se están llevando a cabo en sus regiones. Creo que eso va a ser muy determinante para que ustedes puedan ir teniendo una mejor sensación del clima, del tipo de información que se pide. Por ejemplo, tenemos conocimiento en casos donde la autoridad ha sido rebasada, que llaman a la empresa, piden información, que manden correos con información sobre las medidas que se están adoptando. Entonces, todas estas cosas, ir monitoreando bien esto va a ser muy importante para las medidas de las empresas que han analizado y concluyen que realizan actividades esenciales y que continúan operando. Es correcto, coincido totalmente con Rodrigo y con Gustavo. Me parece que hay que estar cerca de la Cámara, hay que estar muy cerca del abogado, hay que estar muy cerca de la autoridad y sobre todo entender que esto que está sucediendo es una circunstancia donde necesitamos participar todos, porque he visto algunos abogados que hacen publicaciones en el sentido de la probable ilegalidad que pudiera revestir el acuerdo, el cómo a través de algún vericueto legal poder restringir su eficacia, pero creo que estamos en un conflicto que va más allá, donde lo que necesitamos es tener esa corresponsabilidad y ética hacia ver que efectivamente son cuestiones que no son un capricho de la autoridad, son cuestiones que se necesitan realizar precisamente por el bien de todos nosotros.
Por eso, a la par, les invito también a que estén cerca, pero con el cuidado de no caer en una falsa o mala asesoría que los lleve a tener un problema mayor pues, de manera posterior. Eso es todo. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho a los tres. Si no tienen comentarios adicionales, yo creo que damos por concluido por el tema de tiempo el webinar y invitamos a todas las personas que se conectaron a que nos escriban sus dudas y con mucho gusto veremos si las podremos contestar. Sí, hay que tratar, Alexa, de responder las varias preguntas que quedaron ahí en el aire. Con gusto creo que vale la pena armar una serie de respuestas. Esperemos que se hayan contestado muchas de ellas. Ante la falta de claridad, insisto, de las autoridades y lo complejo del tema, pues nunca antes visto, todos estamos tratando de entender la situación por la que estamos pasando y tratamos de darles el día de hoy una serie de pasos y de elementos para mejor entender la situación y las actividades esenciales. Gracias a todos por participar. Gracias, Jorge y Rodrigo. Un placer, Gustavo. Un placer saludar también, Rodrigo. Aquí estamos felices en Guadalajara. Ojalá que pronto pueda ser de manera personal y no virtual el saludarnos. Así es. Igualmente, gracias pues, a todos nuestros gracias, a sus órdenes en el comité para mantenerlos al tanto y pues que todos se cuiden mucho. Perfecto, muchas gracias a todos. Hasta luego.